De continuar con el programa, vamos a hacer un breve repaso del material que repartimos. Se recuerdan que les dejamos un material en relación a la relación que tiene el derecho administrativo con otras ramas jurídicas. Sí se lo repartieron, les llegó a todos. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Ya lo leyeron? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir aquí tomando del listado de los presentes que nos van apoyando, qué es lo que han ido entendiendo. Y vamos a iniciar con Jacqueline Rojas, está presente. Jacqueline Rojas. Buenas tardes, licenciado. Presente. Hola Jacqueline, buenas tardes. ¿Puede usted apoyarnos hablándonos un poquito de qué entendió usted o por qué se da la relación del derecho administrativo con el derecho constitucional? Los que vayan opinando, por favor, van encendiendo su cámara. Vamos a escuchar a la compañera. ¿Y la compañera qué se hizo? A ver, Kelly Meda, ¿está presente? Sí, licenciado, solo que no puedo encender mi cámara porque tengo un inconveniente con ella. No se preocupe, solo explíquenos de la lectura que realizó el documento, qué relación existe entre el derecho administrativo y el derecho constitucional. En mis palabras, Lick, Sí, en sus yo palabras. considero que la relación es estrecha entre estas dos, ya que las dos norman el comportamiento no solo del Estado como tal, sino del funcionamiento, ¿verdad? Entonces, los derechos constitucionales norman a la sociedad como tal por el bien común y el derecho administrativo norma las funciones que el Estado tiene que llevar para llegar al bien común, ¿verdad? Bien, gracias. ¿Alguien más que quiera emitir opinión en relación a la relación entre el derecho administrativo y el derecho constitucional? Buenas tardes, licenciado. Perdón que no me sirve mucho la cámara. También, bueno, agregando lo que dijo la compañera, que es subordinado, es autónomo, pero a la vez subordinado a la Constitución. Muy bien. Pero solo únicamente a ella es que se subordina. De ahí, para las palabras mías, es autónomo hacia los demás. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciado, Eric Juárez. Hola. Yo también considero que el derecho constitucional define las instituciones, pero el derecho administrativo define las relaciones que van a tener esas instituciones entre ellas mismas y con las personas, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dos personas más? Muy bien. ¿Quién va? No sé si puedo hablar yo, Lick. Sí, solo los que van hablando, por favor, me hacen favor de encender su cámara. Buenas tardes, compañeros. Yo consideraría que no hay derecho administrativo sin derecho constitucional, ya que pues puede existir como una unión, podría decir, que aborda el estudio del derecho que debe previamente realizar un derecho constitucional. Entonces, no sé si me di a explicar un poquito, pero si no me amplío, en donde tienen una estrecha relación, en pocas palabras,
en donde creo que abarca todos los derechos constitucionales como administrativos, ya que pues creo que son dos ramas muy fundamentales desde mi punto de vista. Muy bien, gracias. Sí, efectivamente, fíjense que si de acuerdo con el compañero, con lo que acaba de indicar, el derecho como ciencia unitaria es una sola ciencia, pero esta se subdivide. Pero la base para las otras ramas del derecho, pues obviamente lo estudiamos en una clase presencial, es el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque toda la normativa que surja en relación a otras ramas del derecho, que queda plasmada en leyes ordinarias, ya sea leyes adjetivas o sustantivas, pues tienen que tener su asidero o su base en la Constitución Política de la República de Guatemala. Dicho en otras palabras, no puede haber contradicción entre una norma ordinaria y una norma constitucional. De esa cuenta, en el derecho administrativo hay una estrecha relación con el derecho constitucional. De esa cuenta, en el material que les dice, ustedes lo leyeron y está subrayado en rojo, hay dos autores que expresan que es difícil saber en dónde acaba el derecho constitucional y dónde empieza el derecho administrativo. Y el otro autor dice que es a veces difícil hacer esa demarcación respectiva en relación a cuál es de dominio de una o de otra ciencia. Entonces, la importancia la podemos resumir en dos aspectos. La primera, como las relaciones de la administración con la Constitución. Es decir, lo que les acabo de indicar, toda la normativa administrativa, tanto sustantiva como adjetiva, va a tener su asidero en la Constitución del país. Y además, cómo se dan las relaciones de la administración en cuanto a una función que le da a cada una de las dependencias del Estado. Eso es lo que vimos como resumen en relación a la importancia que tiene o el vínculo que une el derecho administrativo con el derecho constitucional. Y en la siguiente diapositiva que les dimos como material de estudio, pues ahí determina cuáles son las diferencias entre estas dos disciplinas. Porque como mencionamos al principio, hay dos autores que vimos que establecen que es un poquito complicado establecer la diferencia entre una y otra rama del derecho, dónde empieza el campo de una y dónde termina el campo de la otra. Pero en síntesis, dice que la diferencia de estas dos disciplinas se manifiesta de la siguiente manera. Primero, el derecho constitucional establece las normas que son estables, es decir, el derecho constitucional es estático, es permanente, es algo definitivo. Y el derecho administrativo establece las normas relativas a la administración, siendo esta actividad movimiento y cambio, siendo dinámico. Y aquí retomo las palabras que dijo un compañero. En la clase, en una de las clases anteriores, explicamos por qué el derecho administrativo es autónomo, pero a la vez es subordinado. ¿Se recuerdan por qué dijimos que es autónomo, pero es subordinado? Dijimos que es autónomo porque tiene sus propias instituciones, sus propias normas, sus propios procedimientos, pero es subordinado porque, como todas las cosas tienen su excepción, únicamente existe esa subordinación jerárquica a la Constitución. Eso de acuerdo a la pirámide de Kelsen que hemos visto, que nos va dando que de la norma superior, de ahí van a emanar todas las normas ordinarias.
y que creo que en la clase anterior la licenciada Mérida les hizo mención de algunas. Entonces, esa es una de las principales diferencias, que el derecho constitucional es estático, el derecho administrativo es cambiante, es dinámico. La segunda es que el derecho administrativo estudia las funciones del Estado y el derecho constitucional estudia su anatomía o la base sobre la cual descansan los postulados del derecho administrativo. También dice que el derecho constitucional estudia los órganos del Estado y el derecho administrativo la acción que realiza cada uno de los mismos. La cuarta diferencia entre estas dos disciplinas es que el derecho constitucional le corresponde determinar los principios que forman la base del derecho público de un país. La siguiente diferencia, el derecho constitucional da directrices y da orientaciones al derecho administrativo. Aquí es donde se da ese principio de subordinación. Y por último, el derecho constitucional, lo principal es la formación de poder soberano que actúa en la administración. Entonces vemos que el derecho constitucional como tal lo que hace es imponer las limitaciones a la administración y de esa forma lo que mencionamos, una norma administrativa no puede ser contraria o no puede contradecir lo que establece la norma constitucional. ¿Por qué? Porque el legislador a la hora de crear leyes, a la hora de crear normas administrativas, lo tiene que hacer dentro de los límites que la misma Constitución regula. En caso exista una contradicción, pues ya sabemos cuáles son los procedimientos legales cuando se legisla o se promulga una norma que es contrario a los principios constitucionales. Es ahí donde entra la función de la Corte de Constitucionalidad como garante que no se violen preceptos constitucionales de ninguna índole. ¿Nos queda clara la relación existente entre el derecho administrativo y el derecho constitucional? Sí, licenciado. Yo tengo una pregunta. Me surgió una duda porque supuestamente el derecho constitucional y el administrativo son muy parecidos e incluso a veces, como dicen, no saben hasta dónde llega uno y dónde empieza el otro. Entonces mi pregunta es si dentro de las características del derecho administrativo está que es dinámico, el derecho constitucional, su característica es que es estático. ¿Qué pasa cuando hay una reforma a alguna norma constitucional? Se convierte en dinámico. Sí, lo que pasa es que aquí debemos de entenderlo no en un sentido estricto, sino en un sentido amplio. Y yo le voy a devolver la pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer una reforma a una norma ordinaria o que se pueda hacer una reforma constitucional? A una norma ordinaria. Exactamente. Entonces, digamos, cuando hablamos de temas doctrinarios de derecho, debemos de entenderlos en el sentido amplio de la palabra, no en un sentido estrictamente cerrado. Porque, pues todos sabemos que para que pueda haber una reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala, se requieren requisitos muy específicos que aquí en Guatemala, desde cuando no se realiza una reforma a la Constitución. Pero sí podríamos decir que en cuestiones administrativas han habido reformas de acuerdo a cómo va cambiando el derecho. No sé si me explico. Sí, licenciado, muy bien, solo me había surgido esa duda, gracias. Muy bien, con gusto. Bueno, otra de las ciencias que tiene relación con el derecho administrativo es el derecho penal.
Y en el documento que les dimos, pues ahí dijimos que este tiene relación con el derecho penal porque este garantiza la existencia y el normal desenvolvimiento de la institución administrativa contra los atentados punibles. ¿A qué se refiere? A que la ejecución de ciertas penas y medidas de seguridad implica que la administración ofrezca los elementos materiales y personales para brindar este servicio. El mismo no se limita a lo planteado, sino que además para el desarrollo de ciencias vinculadas sobre el derecho penal, como la criminología, criminalística y otras, es necesaria la creación de órganos que desenvuelvan estas actividades y que tengan a su cargo la gestión de estos servicios. El derecho, hay un autor que les aparece ahí en la notita que les dimos, que es Alfonso Reyes Echandía. Dice que el derecho penal se clasifica de la siguiente forma: derecho penal administrativo. El derecho penal administrativo lo subdivide en derecho penal disciplinario, derecho penal financiero, derecho penal de policía y derecho penal intencional, dice, pero ahí es internacional. ¿En qué se relaciona el derecho administrativo con el derecho penal? Pues obviamente el derecho penal, recordemos que tiene la característica de la coerción. Entonces, hay algunos aspectos administrativos en los cuales, al haber un incumplimiento por parte del administrador, por parte del administrado, en donde entra en juego el derecho penal para hacer que se cumpla lo resuelto dentro del derecho administrativo. Entonces, esa es la relación que existe entre el derecho administrativo y el derecho penal. También existe una relación entre el derecho administrativo con el derecho procesal. Recordemos que el derecho procesal en general es el que da las normas generales de qué manera se deben dar los procedimientos, es decir, de qué forma se debe llevar a cabo cada una de las etapas ya dentro del derecho procesal administrativo para lograr el cumplimiento de los fines que estamos viendo ahorita en la parte no procesal, sino en la parte general del derecho administrativo. Y de acuerdo al autor que le citamos acá, que es Garcini, dice que el procedimiento administrativo en muchos aspectos es una reproducción del derecho procesal, siempre del derecho procesal en general, porque cuando ya ustedes pasen a estudiar derecho procesal administrativo, se van a dar cuenta que hay muchas acciones que se dan que tienen similitud con diferentes ciencias, con diferentes especialidades del derecho que tienen establecidos determinados procedimientos y el derecho administrativo los toma para aplicarlos para esta normativa. También dice que el derecho, el carácter supletorio del derecho procesal civil se utiliza cuando no existe una norma de derecho procesal administrativo. Es decir, si una norma de derecho administrativo procesal no contiene una regulación de un proceso, entonces supletoriamente se aplica el criterio del derecho procesal civil. Y el derecho procesal se vale del derecho administrativo para la obtención de los medios, personas y materiales para los órganos administrativos de justicia. Dice que con estos criterios queda establecida la existencia de las relaciones que se dan entre el derecho administrativo con el derecho procesal. Y ahí se va dando la tendencia moderna de la existencia de un derecho procesal administrativo, que como les indicaba, pues eso ustedes ya lo van a ver más adelante.
ahorita nosotros estamos viendo la parte general del derecho administrativo, pero creo que es en el siguiente semestre o en el siguiente año, en donde ustedes van a llevar una clase específica ya de la forma como se va dando el procedimiento. ¿Vamos claros hasta aquí o tienen alguna duda? Todo claro. Muy bien. Vamos a dar 5 minutos de receso para que puedan tomar agua, para que puedan levantarse, para que puedan estirarse y en 5 minutos continuamos con el repaso y continúo con los temas que van a entrar para el examen. ¿Estamos? Así que 5 minutos nada más. Gracias, Lee.
vamos a continuar. ¿Están listos? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, otra de las, ya vemos que tiene relación con el derecho procesal, y otra de las ciencias jurídicas con la cual se relaciona es el derecho internacional. El derecho internacional público o derecho de gentes. Este es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre estados. Anteriormente, los estados solían ser los únicos entes con derechos y obligaciones en el derecho internacional, pero actualmente también son sujetos de derechos y obligaciones todas las organizaciones internacionales, incluidas algunas sociedades mercantiles, y los individuos como tales, quienes tienen la calidad de ser parte del derecho internacional público. Obviamente, esto tiene sus propias normas y sus propias reglas. De esa cuenta es que el derecho internacional público es un conjunto de principios y reglas que desarrollan los derechos y deberes mutuos de los sujetos o de las personas en la comunidad internacional. Entonces, existe también una relación del derecho administrativo con el derecho internacional público, por la relación que se puede dar entre diferentes entes del Estado con entes de otro Estado, o incluso con algunas sociedades mercantiles que tienen relación con entes estatales. Entonces, ahí se aplica principios de derecho administrativo, pero también principios y normas de derecho internacional público, porque aquí se van a regular los deberes que tienen los estados unos con otros y los otros sujetos que son considerados sujetos de derecho en el derecho internacional. Otra de las ciencias con las que tiene relación es con el derecho civil, y aquí quiero que me ayuden. Vamos a dejar que 5 personas de las que no han participado participen y nos indiquen con sus palabras por qué consideran que el derecho administrativo tiene relación con el derecho civil. Así que dejo el micrófono abierto para, muy bien, José Augusto. Maribel Hernández y Claudia Santizo en el orden. Buenas tardes, licenciado. Yo estaba leyendo el documento y el derecho administrativo regula la administración pública, pero el derecho civil se antepone ante esta administración. ¿Por qué? Porque el derecho civil vela por los derechos de las personas. Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Y quién sigue de acuerdo al orden que levantamos? Doris. Gracias, licenciado. Pues en el material a mí me llamó la atención que donde dice que el derecho administrativo hay ocasiones que es necesario que recurra a normas e instituciones jurídicas que pertenecen al derecho civil. Eso me llamó mucho la atención, licenciado, es lo que más subrayé del material. Muy bien. Efectivamente, ya vimos que en algunos temas que no están regulados en el procedimiento, en el derecho civil, perdón, el derecho administrativo, supletoriamente se toman algunas normas civiles procesales. ¿Alguien más? Sí, licenciado, igualmente, al respecto de como lo que comentó la compañera, pues según dice el instrumento que usted nos compartió, pues el derecho administrativo junto con el derecho civil comparte ciertas instituciones, como por ejemplo lo relacionado a la propiedad, ¿verdad? Que tanto es una relación que la regula el derecho civil, pero también el derecho administrativo. Muy bien, efectivamente. Hay temas que están regulados en el derecho civil, que la institución como tal
está regulada en el derecho civil, pero que en algún momento puede centrarse el conflicto en una parte meramente administrativa. Pongamos un ejemplo. La propiedad está regulada en el derecho civil, pero puede ser que a alguna persona se le imponga una multa. Vamos a poner un ejemplo un poco simple. Se le imponga una multa con la que, porque se atrasó en el pago del impuesto único sobre inmuebles. Entonces, si bien es cierto, la propiedad está regulada dentro del derecho civil y dentro del derecho constitucional, pero para resolver el tema de la multa o el tema del impuesto, eso lo va a hacer por la vía administrativa. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes que en el tema del impuesto único sobre inmuebles hay un procedimiento que indica que por ejemplo, hay personas que en su propiedad tienen 10, 15 años que no han pagado el impuesto único sobre inmuebles, pero hay un procedimiento administrativo que establece que las municipalidades no nos pueden cobrar más de 5 años cuando exista ese atraso. ¿Cómo se hace el procedimiento para que no paguemos, por ejemplo, si tenemos 15 años sin pagar el IUCI y lo queremos poner al día o nos exigen que lo pongamos al día? Lo vamos a hacer a través de un procedimiento administrativo. Entonces, ahí encontramos una relación del derecho civil con el derecho administrativo en relación a la propiedad. También nos habla de algunos casos de relación entre el derecho notarial, el derecho registral, y vuelve a hacer mención del derecho constitucional. Recordemos que el derecho constitucional siempre va a tener relación con las diferentes ramas del derecho. Y lo mismo sucede con el derecho mercantil. El derecho mercantil pues regula las relaciones comerciales entre personas jurídicas, tanto individuales como colectivas. En otras palabras, dice Garoni, que regula el ejercicio del comercio. Existe relación entre los órganos mercantiles y los órganos de la administración pública y con los particulares. Y un ejemplo que podemos poner es, por ejemplo, el Estado, recordemos que requiere los servicios o los bienes de comerciantes o de empresas mercantiles. ¿A través de qué procedimiento una persona puede ofertar a una institución del Estado que requiere un servicio o que requiere alguna asesoría, cualquier situación que sirva para el buen desenvolvimiento de la institución? A través, muy bien, vamos a ver quién lo puso acá. Muy bien, Peter, a través de Guatecompras. Guatecompras es el portal a través del cual los comerciantes, las empresas mercantiles, pues que consideran, llenan los requisitos del servicio que está siendo requerido por la dependencia administrativa, pues ahí ellos hacen su oferta. A ver, Estuardo del CID, dígame. Buenas tardes, Lick. También con respecto a ese tema, todo lo mercantil se da antes inclusive de poder participar en Guatecompras, porque lo que está regulado por la ley de contrataciones están dentro de los requisitos, digamos, que deben estar debidamente registrados, avalados por el Ministerio de Finanzas, con la patente de comercio, libros mercantiles y todo esto que media vez estén registrados debidamente, pueden ser tomados en cuenta como proveedores del Estado. Entonces, toda esa secuencia es donde se relaciona, digamos, el derecho administrativo con el mercantil. Muy bien, es decir, lo que Estuardo nos quiere decir, si le entendí bien, es que incluso antes de que se dé esa relación contractual, existen procedimientos administrativos que las empresas mercantiles deben cumplir para poder participar. ¿Estoy en lo correcto, Estuardo?
Así es, Lick, así es. Muy bien. Y efectivamente, cuando se hace el proceso en Guatecompras para proveer un servicio, dependiendo del monto o la cuantía, pues hay diferentes formas de contratación. Pero de manera general, si uno de los oferentes no está de acuerdo porque considera que no, que él sí llenaba los requisitos y la empresa a la que se le adjudicó no, ¿a qué procedimiento recurre? Pues recurre a un procedimiento administrativo para hacer valer su inconformidad. ¿Estamos de acuerdo la relación que tiene el derecho administrativo con el derecho mercantil? Muy bien. No sé, perdí ahí quién había levantado la mano. Ah, Doris. Doris Urizar, o se le había levantado la mano. Sí, licenciado, disculpe, fue un error. Muy bien. Bueno, entonces el derecho mercantil es otra de las ciencias jurídicas con las cuales tiene relación el derecho administrativo. Otra de las que se menciona en el documento es las relaciones del derecho administrativo con el derecho marítimo. Y aquí nos recalca que esta rama del derecho se desprende del derecho mercantil y que ha adquirido una importancia bastante, una importancia bastante alta en el mundo por el crecimiento del comercio internacional, porque el transporte marítimo es uno de los medios de transporte de carga más utilizados. Es uno de los medios de transporte en donde se reducen costos y, por lo tanto, un medio para realizar el comercio internacional. Entonces, de la misma forma, existe vinculación entre el derecho marítimo y el derecho administrativo de acuerdo a las características de la organización administrativa. Es decir, de las empresas que tienen a su cargo la actividad del tráfico marítimo desde el punto de vista interno y la relación que tienen con las dependencias de la administración. Y ahí nos pone un ejemplo, en Guatemala, todo lo relacionado con puertos, carga y descarga de mercaderías de este medio de transporte se encuentra regulado y controlado por la administración pública. Es decir, todo el tema de procedimientos para pago de impuestos, para ingreso de mercadería, para exportaciones, pues está a cargo la regulación y el control a cargo de la administración pública. Y por último, en el documento que les dimos, pues vimos que también el derecho administrativo tiene relación con otras ciencias que no son precisamente jurídicas. Una de las que se menciona en el documento es la relación que tiene con la sociología. ¿Y por qué con la sociología? Bueno, porque el derecho administrativo lo que busca es alcanzar los fines del Estado, que ya vimos que es el bienestar general o el bien común. Pero para eso es necesario que a través de la sociología coadyuve a conocer cuáles son los problemas sociales y cuáles son las posibles soluciones a la problemática social para poder satisfacer el bien común. Esa es, en síntesis, la relación que existe entre el derecho administrativo y la sociología. También tiene relación con la estadística porque recordemos que la estadística lo que nos brinda es a través de datos, nos puede dar una radiografía de hechos sociales. Por ejemplo, a través de los censos, del catastro y de las estadísticas que se realicen, pues le permite al administrador tener una radiografía o tener un panorama más claro hacia dónde debe ir el enfoque de los recursos indispensables para poder satisfacer las necesidades de la población de acuerdo a la actividad administrativa que le haya sido encomendada. Un ejemplo, el Ministerio de
de gobernación dentro de su función administrativa de brindar seguridad a la población, a través de la estadística puede realizar los cálculos necesarios de acuerdo al último censo, que es la información oficial que tenemos, cuántos habitantes somos en Guatemala y cuántos agentes de Policía Nacional se necesitan, por ejemplo, para brindar seguridad a 100,000. ¿Cuántos agentes de Policía Nacional Civil es recomendable que existan por cada 100,000 habitantes? Entonces, así lo podemos medir en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de educación. La estadística sirve para poder hacer previsiones y poder hacer enfoques más acertados en cuanto a la planificación que debe realizarse dentro del derecho administrativo. Con la demografía, porque de la misma forma con la organización de servicios de la gestión económica a través de conocer la división territorial, pues también se va priorizando cuáles son los puntos en los cuales debe enfocarse la administración pública para poder ir priorizando. Recordemos que dentro de la administración existe el principio de priorización, porque si bien es cierto, todos los temas son importantes, hay algunos que tienen una connotación específica a los cuales se les debe ponderar para ser tratados en primer lugar. Sí, Jorge Humberto, tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Sí, aquí en este tema, pues yo siento de que todavía esa asociación de la que estamos mencionando no es muy comprendida por parte de la administración también. Porque en la estadística, lo que me llamaba la atención las tasas que mencionaba por cada 10,000, 100,000 habitantes, ¿verdad? Y la demografía. Si se da cuenta aquí, ninguna de las administraciones planifica a más, ¿verdad? Entonces ahí es donde no entienden la estadística, porque la sociedad es un organismo vivo que está aumentando, y a una tasa de reproducción de 3.5 por cada mujer en edad fértil. Entonces, en lugar de planificar a más, creo de que están haciendo un retroceso. Yo lo vi cuando vi el freeway de Los Ángeles, que a principios de 1900 tenía 8 carriles, ¿verdad? Y llamaron loco al que lo hizo, ¿verdad? Pero ahora no se da abasto. Aquí en Guatemala hicieron el periférico con 4, bueno, sí, pongamos 2 y 2 de ida y 2 de regreso, y no nos damos abasto. Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que está haciendo que la misma administración no sepa a dónde van, ¿verdad? Incluso en el CUM, que eso es algo que nosotros vivimos a diario, nunca pensaron que la población estudiantil llegara a tener tanto carro, y ahora padecemos de parqueos, ¿verdad? O sea, carecemos de los parqueos. Y entonces en esa relación creo que sí todavía falta mucho para explicarle a las personas que hacen la administración pública que hay que planificar un 10% más, hay que ver a futuro y ver las tendencias que se han hecho en los últimos 10 años. Muy bien, efectivamente, de acuerdo con lo que decía Jorge. Al final de cuentas, cada una de las ciencias va a ser una luz o una guía para el tema de planificación. Y él ponía un ejemplo bastante cotidiano. Aquí en Guatemala no se prevé el crecimiento de la población estudiantil y no solamente en el CUM, sino incluso en el propio campus central. ¿Qué pasa con el tema de, ahora también ya hay línea azul en el campus central, menos parqueos? Sí, efectivamente, la población estudiantil ha crecido mucho, pero nunca se previó esa situación. Quizá al inicio, pues, los parqueos eran suficientes, pero ahora son insuficientes. Y nos damos cuenta en temas de regulación por parte de las municipalidades, porque también, por ejemplo, en temas de construcción, cuando se emite una licencia de construcción,
pues no queda establecido que una vivienda, por ejemplo, deba tener por lo menos un número mínimo de parqueos para los vehículos que tengan en la casa, que es lo que viene sucediendo con muchas colonias que ya tienen algunos años. Al igual que las municipalidades, pues las personas que construyeron no pensaron nunca o no planificaron, no utilizaron la estadística y no se auxiliaron de otras herramientas, por ejemplo, para prever que ellos iban a tener hijos, que en el futuro sus hijos iban a crecer y que cuando sus hijos crecieran, pues ya no iban a tener, por ejemplo, un solo vehículo, sino ya iba a haber un vehículo por cada miembro de la familia. ¿Y qué sucede ahora? Yo no sé si ustedes han visitado algunas colonias. Cuando uno las visita, ya no hay, uno no encuentra lugares en donde estacionarse, porque nunca se previó esa situación que las viviendas deberían de contar con un número mínimo de parqueos para evitar que la vía pública pues, se convierta en parqueo. Y eso es parte de la falta de planificación, pero las consecuencias las estamos pagando ahorita. Entonces, efectivamente, la estadística debiera servir para dejar un excedente siempre en la planificación, previendo el crecimiento poblacional y previendo otras variables que la misma estadística nos va marcando como guía. Estuardo, Percil, la palabra. Ahí con un temita que me gustaría como que amarrar dentro de lo que han expuesto. Digamos, en el tema estadista, dentro de la administración pública, digamos, sí se toma mucho en cuenta. El problema son las limitantes que se tienen y vamos a partir de, digamos, la planificación con CGPlan. Y no quiero meterme mucho a lo específico, pero digamos, hablamos de un ejemplo de la mejora de las banquetas. Venimos y se planifica que, obvio, las banquetas, su tiempo de vida va a ser 5 años. Pero como tenemos un sistema, digamos, demasiado fósil, nosotros estamos en que nuestro sistema financiero no utiliza la depreciación de las banquetas. Entonces, ya no prefieren darle una banqueta porque ya tiene un valor de, digamos, de 100,000 quetzales, y el aumentarle sería de aumentarle más a los activos del Estado, el incremento. Entonces, las limitantes que tenemos dentro de la administración clásica y el no evolucionar a la nueva administración pública, implementar los modelos, digamos, del sector privado, nos ha limitado, digamos, y usted citaba el ejemplo claro, digamos, ahora en cuestión de licencias de construcción, en las verticales, se otorgan las licencias y sin embargo nos está afectando todo lo que son drenajes, parqueos, distribución de agua, tuberías, que son obsoletas, que deberían de tomarse en cuenta cada vez que se otorga esto para un crecimiento. Entonces, creo que esa falta de armonía dentro de una y la otra nos han permitido, porque nosotros vemos en los departamentos de planificación y cada uno hay estadísticas, todo eso se van a las planificaciones de ordenamiento territorial y todo esto, pero se quedan solo ahí, en libros, porque no son aplicables, porque ha avanzado en la teoría, pero en la práctica aún somos muy obsoletos. Entonces yo creo que ahí tenemos el claro ejemplo cómo se mezcla con la sociología, la estadística, la geografía y la historia en un simple caso, digamos, cotidiano de desarrollo social. Muy bien, efectivamente. Y como lo hemos indicado siempre, o lo he tratado de indicar en el transcurso de la clase, recordemos que una situación es el deber ser y otra es la situación que en realidad se da. La normativa, la doctrina va previendo cómo deberían realizarse las cosas, pero cómo se dan en la realidad, pues ese es otro punto. Aparte de la poca planificación que existe en la mayoría de dependencias y en las que existe que no se cumple lo que se ha planificado, pues ahí tenemos que entrar a ver también un tema que no podemos dejar de lado. Yo lo voy a dejar nada más en el ambiente, y es el tema de la corrupción. Y la corrupción, cuando hablamos de corrupción como tal o del soborno,
Lo debemos de ver no únicamente desde las instituciones del Estado, sino también desde los particulares o la iniciativa privada. De esa cuenta es que hay ya varias empresas y algunos países que han ido implementando algunas normas de calidad, como la norma antisoborno, para evitar que se den este tipo de situaciones. Porque, pues, sin entrar en muchos detalles, hemos visto muchos reportajes de prensa, muchos reportajes en donde se indica que las autorizaciones para construcción de condominios, de edificios, no se cumple con todos los requisitos que acaba de mencionar Estuardo, en donde se deba prever qué drenaje se van a utilizar, de dónde va a salir el agua, cuál va a ser el impacto al parque vehicular y un montón de situaciones, porque lo que hay es otros intereses. Y entonces aquí, para relacionarlo con alguna ciencia, es donde entra el derecho penal. Si se logra establecer a través de denuncias que hubo una autorización sin llenar los requisitos, ya estamos hablando de temas en donde posiblemente hay actos de corrupción y es donde entra el derecho penal, pero debe de superarse antes la parte administrativa porque si no se va a plantear una cuestión prejudicial y no se va a poder entrar a conocer desde el ámbito penal esa posible irregularidad mientras no se resuelva la parte administrativa. Entonces, el tema de la administración pública es complicado, pero lo que podemos resaltar acá es que sí existen las herramientas para que pues en el futuro, aunque sea poco a poco, vayamos dando los pasos para auxiliarnos de estas ciencias y poder hacer una planificación lo más cercana a la realidad y que las instituciones avancen siempre en beneficio de la población. Entonces, otra de las ciencias con las que tiene relación es con la geografía, porque esta proporciona las bases científicas para la acción de la administración pública y también ofrece datos precisos para la solución de importantes problemas. También tiene relación con la historia, porque la historia facilita los elementos para que las reformas administrativas tengan en cuenta las circunstancias históricas. Pareciera que la historia no tiene relación con el derecho administrativo, pues sí lo tiene, porque nos sirve para ver en qué ha fallado la administración en el pasado y la forma como puede mejorar en el presente y asimismo cómo puede proyectarse hacia el futuro tomando como bases los antecedentes de lo que ha venido sucediendo. Entonces, en síntesis, pues esa es el resumen del material que les dimos, de cómo la administración pública tiene una estrecha relación, no solamente con algunas ramas del derecho, sino también con otras ciencias. Y entonces, antes de que se nos agote el tiempo, anoten ahí unos datos que les voy a dar en relación a los principios constitucionales del derecho administrativo guatemalteco. Yo les voy a dar los derechos constitucionales del derecho administrativo guatemalteco y ustedes van a darse a la tarea de leer su constitución y de ir buscando cuál es el fundamento constitucional del principio que yo les vaya a dar. ¿Ya tienen dónde anotar? Sí, licenciado. Muy bien. El primer principio constitucional del derecho administrativo guatemalteco es el principio de satisfacción del bien común. ¿Cuál es el fundamento constitucional? Pues ese ya se los dimos. Ese lo encontramos en el artículo 1 y en el artículo 2 constitucional. ¿Alguien que nos explique así brevemente en qué consiste el principio del bien común?
Si no, aquí vamos a ir nombrando, no se preocupen. Vamos a ver, Cristian Morales. Cristian Morales. ¿No está Cristian Morales? Muy bien. Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. Daniel Ruiz tampoco se encuentra. Muy bien. Vamos a seguir. Diego Yoc. Diego Yoc. Buena tarde. Bueno, hola Diego. Si puede encender su cámara y nos explica en qué consiste este principio que les acabo de poner ahí en el chat. El principio constitucional del principio de satisfacción del bien común. Ok, Lick, no tengo mi apunte a la mano, pero lo que recuerdo es que es lo que trata de garantizar, ahí sí que el Estado, ¿verdad, Lick? Tratar de tutelar los derechos, nuestros derechos tutelados, mantener la educación, la salud y la seguridad, ¿verdad? Es garantizarnos esos derechos tutelares. Muy bien. ¿Alguien que le quiera ayudar por aquí? ¿O seguimos designando nosotros? Se refiere también. Primero Roxanda, es verdad, y después Mike. Sí, Roxanda. Muy bien. La escuchamos. Entiendo que también las acciones y decisiones tanto a nivel individual como colectivo, o sea, se orientan pues a la comunidad en general, ¿verdad? Muy bien. Se debe priorizar el bien de todos los miembros de la sociedad, pues buscando siempre el equilibrio que beneficia a la mayoría, promoviendo siempre la justicia social. Muy bien, acertada su respuesta, Michael. Listo, que para mí, pues el bien común es como una expresión en donde se ha dado múltiples sentidos en la filosofía social, también puede ser política, también en derecho, que pues es donde se ejerce, y remite a algo que se pretende que es bueno o beneficioso para todos los integrantes de una sociedad o de una comunidad. Eso es lo que yo entiendo, Milik. Muy bien. Efectivamente, pues la mayoría tienen idea de qué es el principio del bien común. Y ustedes tienen que partir de hacer el análisis desde el marco constitucional para qué se organiza el Estado. Y el Estado se organiza para proteger a la persona, para proteger su vida y para proteger su integridad. Y de ahí surge que es el encargado de proveer todos aquellos derechos que van a ser útiles para que tenga unas condiciones de vida aceptables. Y sobre esa base, pues se va a priorizar siempre el bien común sobre el bien particular. Digamos, ese es el espíritu de este principio constitucional, y ahí ese fundamento constitucional ya lo leímos en clase, y son los artículos 1 y 2 constitucionales los que yo les pondría como fundamento para este principio. Esos dos, acuérdense, se los estoy diciendo, apréndanselos porque vienen en el examen. El segundo principio constitucional que tiene relación con el derecho administrativo guatemalteco son dos principios que ya vimos. Es el principio de legalidad y de juridicidad. De la misma forma, en
en estos dos principios busquen ustedes la base constitucional. Yo no me recuerdo si se las di, pero yo recuerdo que sí dimos la base, cuáles son los artículos que regulan los principios de legalidad y de juridicidad. Ahí me recuerdo yo, bien, se los di porque hablamos en relación a que el principio de legalidad establece que pues los habitantes de Guatemala podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, contrario a los servidores públicos o a los funcionarios públicos. Muy bien, artículo 5, ahí ya Francisco ya nos dio la respuesta para que lo anoten. Contrario a los funcionarios públicos, que los funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que la ley les faculta. El tercer principio que tienen que buscar el sustento constitucional es el derecho de petición. Ese también ya dimos cuál es el artículo constitucional. El siguiente principio constitucional que tiene relación con el derecho administrativo guatemalteco es el principio de legítima defensa. Ese también tiene sustento constitucional. El siguiente principio es el de prevalencia del interés público sobre el interés privado o el interés particular. Ahí vayan anotando porque algunos compañeros y algunas compañeras ahí les están dando el fundamento constitucional. Solo verifiquen que sea ese artículo, pero yo creo, no tengo aquí a mano mi constitución, pero sí son, creo, esos artículos los que fuimos dando. El siguiente principio es el Licenciado, disculpe. ¿Qué mandan? El principio de prevalencia de, ¿qué dijo? Disculpe. El principio de prevalencia del interés público sobre el interés privado o el interés particular. Lic, disculpe, ¿cuál fue el tercer principio que nos mencionó? Voy a repetirlos. El primero es el principio de la satisfacción del bien común. ¿Todos lo tienen? Sí. El segundo principio es el principio de legalidad y de juridicidad. Tercer principio, el derecho de petición. Cuarto principio, principio de legítima defensa. Quinto principio, el principio de prevalencia del interés público sobre el interés privado o el interés particular. Sexto principio, el principio de publicidad de los actos administrativos. Ese es el sexto principio. Principio de publicidad de los actos administrativos. Séptimo principio, ahí les están dando ya el chivo constitucional. Séptimo principio, el principio de la moralidad administrativa. Octavo principio, el principio de control judicial de los actos administrativos. Ese es el 8. Y el 9 es el principio de responsabilidad del Estado por los actos administrativos. Entonces, a estos 9 principios constitucionales que tienen relación con el derecho administrativo guatemalteco, la tarea que a ustedes les queda es leer su constitución y a cada uno de esos principios ponerle su normativa o su fundamento constitucional. Puede ser que alguno de estos principios ven en el examen, el principio de satisfacción del bien común, sí, seguro que vienen. Me recuerdo que sí lo anotamos en el examen, entonces no pierdan de vista el artículo 1 del artículo 2 constitucional. Claudia Santizo. Licenciado, disculpe la molestia, ¿podría usted ser tan amable de repetirme el último principio? A ver, alguien que haya anotado el último principio que se lo diga a la compañera. Principio de responsabilidad del Estado por los actos administrativos. Muy bien, gracias Daniela. Ese Gracias, es el compañero. principio, el de responsabilidad del Estado de los actos, por los actos administrativos que realiza. Entonces, les queda como tarea añadir el fundamento constitucional de estos principios constitucionales, pero que ya están enfocados específicamente al derecho administrativo guatemalteco. El 12 de legítima defensa. Ahí pónganle atención al chat porque hay unos compañeros que ya les están ahorrando el buscarlo, pero eso no quiere decir que no vayan a repasar o no vayan a leer su constitución.
Para los que estuvieron en primera clase, ¿qué lectura les recomendé que hicieran obligatoria para nuestro curso? Del artículo 1 al artículo 47 de la Constitución. ¿Perdón? Del artículo 1 al artículo 47 de la Constitución. Muy bien. Que repasen su Constitución, porque este es el fundamento de todas las clases de derecho en sus diferentes ramas que ustedes van a llevar en los semestres que les quedan y les va a ser útil para todos estos cursos. A ver, Maribel Hernández. Licenciado, ¿su contenido para el examen llega hasta el último día de clase o llega el día de hoy? El contenido va a llegar, miren, va a llegar a lo que les voy a dar para el día lunes, que ya lo estamos finalizando. La licenciada Mérida les dio las fuentes del derecho administrativo, ¿verdad? Es correcto. El día lunes yo nada más les voy a ampliar, voy a hacer una ampliación de las fuentes específicas del derecho administrativo y hasta ahí va a llegar el contenido del examen. Y el día viernes, si Dios permite, de la siguiente semana, que todavía hay alguien que le dé el octavo principio al compañero. Control judicial de los actos administrativos. Gracias, Diego. Ese es el octavo principio. Muy bien. Entonces, les decía, el día lunes yo voy a finalizar de ampliar un poquito lo que les dio la licenciada Mérida en relación a las fuentes del derecho administrativo y, si les parece, el día viernes vamos a hacer un repaso general presencial de los temas que hemos visto en clase y que van a ser sometidos a examen. Entonces, para que estén tranquilos, los que tienen el libro y pueden ampliar lo que yo les he ido dando en clase, enhorabuena. Los que no tuvieron oportunidad de comprar el libro, básense en lo que yo les he dado en clase, porque mi examen se va a circunscribir únicamente a lo que les he explicado y con lo que veamos el día lunes vamos a cubrir todos los temas que están en el programa de estudios y de esa forma vamos bien con el cronograma de actividades. Hay temas en los que ustedes tienen que profundizar, hay temas en los que hay que ahondar, pero recuérdense que las clases que nosotros como catedráticos les damos es la base, pero ustedes como buenos abogados tienen que investigar, tienen que leer y profundizar en los temas para su conocimiento. Para efectos de examen vamos a evaluar el contenido que yo les he dado a través de las diferentes clases. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? Muy bien. El trabajo que les dejé viene sobre 5, se los califiqué sobre 5 puntos. El examen viene sobre 25 puntos. Viene un examen bastante sencillo y voy a tratar de explicarles cómo viene. Viene una primera serie que vale 5 puntos. Solo déjenme. Bueno, viene la primera serie que vale 5 puntos. Son 5 preguntas de respuesta directa. Luego viene una segunda serie que tiene, porque ya lo tengo hecho, Luego viene una segunda serie con 15 preguntas, que es de falso y verdadero. Cada pregunta vale 1 punto. Ahí ya llevamos 20 puntos. Y luego viene una tercera serie que vale 5 puntos. Y ahí lo que tienen que hacer es desarrollar un tema específico y anotar el fundamento constitucional de unos artículos que leímos en clase. Así que el examen viene, considero, bastante sencillo. Con las respuestas de falso y verdadero, ustedes pueden sumar ahí 15 puntos, con el desarrollo de sus conceptos y del fundamento otros 20. Y las preguntas de respuesta directa pues son bastante elementales y bastante fáciles, pero por eso le dejamos únicamente 5 puntos y pues ya estamos terminando de calificar los trabajos. Hay unos que están bastante bien, algunos les falta,
pero pues valoro el trabajo en equipo que realizaron, así que lo más seguro es que a todos los trabajos, la mayoría, tal vez alguna excepción, van a tener sus 5 puntos de zona para que ya entren tranquilos con 5 puntos. Me da mucho gusto saludarlos, les deseo a todos un buen fin de semana y si Dios permite, los veo el día lunes en la clase presencial. Cuídense bastante. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas tardes. Feliz noche.